Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es maquinaciones de los adversarios. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 al 19. Vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos dé el discernimiento y el entendimiento para poder sacar la esencia de lo que es este texto el día de hoy. La palabra comienza de la siguiente manera y dice: cuando oyeron Sabalad y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. En el video anterior hablábamos sobre lo que era precauciones en contra de los enemigos. Una cosa que decíamos era de que debemos de ser precavidos, no de confiar en Dios, de Dios nos cuida, que nos protege, pero a su vez tenemos que tomar precauciones. Es de sabios tomar precauciones. Y también cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas de carne y hueso. Así que debemos entender de que no todas las personas que están a nuestro alrededor son personas que desean nuestro bienestar. Hay personas a nuestro alrededor que desean un mal para nosotros. Por consiguiente, debemos de aprender a confiar en Dios, pero también a entender de que debemos tomar precauciones. Parece de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero también seamos realistas. Hay personas que no conocen de Dios. Hay personas que están en las iglesias, pero no tienen temor de Dios. Entonces, para ellos es muy fácil maquinar cosas en contra nuestro, en contra de aquellas personas de que están caminando rectamente y están perseverando en lo que es el camino del Señor. Así que el día vamos a analizar este texto y dice el siguiente versículo: Salah y Gesem enviaron a decirle: ven y reunámonos con alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Así que vemos de que estos hombres al principio comenzaron de una u otra manera a burlarse de lo que eran Nehemías y de lo que están levantando los muros, edificando los muros. Una de las cosas que hacían es que decían de que ellos eran muy débiles y que los muros una simple zorra los iba a derribar. Así que vemos de que avanzaron, ya levantaron los muros. Ahora iban a un siguiente paso de lo que era la restauración del templo. Pero al ver los adversarios, a ver los enemigos de Nehemías que habían avanzado, tomaron la iniciativa de reunirse con ellos, pero no en sentido de paz, sino para hacerles daño, como dice el versículo número 2. Dice el siguiente versículo: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Algo que llama la atención en este texto es la actitud de Nehemías. Nehemías se entendía muy bien, entendía perfectamente de que estos hombres querían hacerle mal, que estos hombres querían impedir de que la obra de Dios continuara. Así que él manda un mensaje rotundo y le dice: a la verdad que lo que yo estoy haciendo es una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. En pocas palabras, Nehemías está diciendo: es más importante que la obra continúe y que yo permanezca aquí que el ir yo a donde ustedes, teniendo claro de que ustedes no desean un bien para mí, teniendo claro que ustedes están en contra de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy construyendo. Así que fue una postura bien definida de parte de Nehemías, dejándoles saber en claro, dejándoles entender a ellos de que no iba a cesar de hacer la obra del Señor, no iba a cesar de continuar la obra. Así que más adelante vemos y dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Algo que debemos entender es lo siguiente: cuando una persona quiere hacerte desistir del propósito de Dios, quiere hacerte desistir de el trabajo que tú desempeñas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra de Dios, van a insistir una y otra vez. ¿Para qué? Para tratar de persuadirte, para tratar de detenerte, para que tú no continúes edificando o trabajando en la obra del Señor como tú lo has hecho, como Dios mismo te ha pedido de hacerlo. Así que llama la atención de que estos insistieron.
dice al punto de mandar 4 veces el mismo asunto y recibir la misma respuesta de parte de Nehemías. Y dice más adelante: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Casmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Aquí vemos de que los enemigos de Nehemías cambiaron a un plan B. Dice: ok, estamos tratando de persuadirlos, tratando de que vengan a que reúnan con nosotros, y no quieren. Así que vamos a levantar un falso. Vamos a levantar lo que es un rumor de que tú estás levantando los muros con el propósito de tú proclamarte como rey. Así que vemos de que comienza a volverse más intenso el asunto de hacer desistir a Nehemías. Y dice el versículo siguiente: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Aquí vemos estrategia de parte de los enemigos de Nehemías. Así que a las buenas no veniste, tú voy a hacer que vengas a las malas. Así que te va a levantar un falso, te va a levantar algo. ¿Para qué? Para que tú tengas que venir. Y la respuesta de Nehemías es la siguiente: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino de tu corazón tú lo inventas. ¿Cómo Nehemías sabía todo esto? ¿Cómo Nehemías sabía de que lo que Sanballat había mandado decir era de parte de su corazón? Algo que debemos de aprender a escuchar o a entender es aprender a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado discernimiento, nos ha dado entendimiento. Por consiguiente, debemos de aprender a discernir. El Espíritu Santo, cuando nos capacita, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos capacite de manera correcta, cuando nosotros mismos nos negamos a nosotros mismos y dejamos de que sea el Espíritu Santo, que sea el poder de Dios que vaya transformando nuestra vida, comenzamos a agudizar nuestro discernimiento, comenzamos a agudizar lo que es nuestra sensibilidad, y podemos entender o poder discernir cuando una palabra viene de parte de Dios, cuando una palabra viene de parte del corazón propio del hombre. Así que esto pasaba con Nehemías. Nehemías entendió de que esto que había resaltado venía del corazón de Sanballat. Seguimos. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y aquí vemos una dependencia total de parte de Nehemías hacia Dios. Nehemías dijo: ok, pues humanamente no vamos a poder perseverar, humanamente no vamos a poder resistir, pero te pedimos, oh Dios, que fortalezcan nuestras manos, fortalece mis manos. Y esa debe ser nuestra oración constante hacia Dios. Cuando nos desanimamos, cuando comenzamos a flaquear, cuando comenzamos a perder lo que es o a disminuir el fuego, comenzamos a desmotivarnos, debemos de pedirle a Dios que nos fortalezca, que vuelva, que avive, que renueve nuestras fuerzas, de que nos dé el deseo para poder seguir trabajando en la obra, y que la obra no caiga. No es fácil trabajar en la obra del Señor. Y un momento de crisis donde sientes que ya no tienes ganas de seguir, ya no tienes deseo de seguir perseverando. Entonces aquí donde debemos de irnos a la presencia del Señor y pedir al Señor fortaleza. Pedir al Señor de que nos dé fortaleza, que fortalezca nuestras manos, fortalezca nuestro ánimo para seguir adelante. Dice el siguiente versículo: vino luego a casa de Semías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte.
sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Aquí vemos de que el enemigo es astuto. Los enemigos de Nehemías eran astutos. Dijo, ok, con cartas no podemos persuadirle. Los ganadores falsos no podemos hacerlo desistir. Ahora vamos a tratar de uno de él que logre persuadirlo. Entonces dice la palabra que usaron a Semanías, hijo de Dalia. Y dice que le dijo, encerrémonos porque hoy vienen a matarte. Pero lo que llama la atención es lo que dice el versículo 11. Dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Por qué me llama la atención este versículo 11? Porque dice, él tenía bien claro quién él era. Él sabía perfectamente su capacidad. Y lo primero que resalta dice, un hombre como yo ha de huir. En pocas palabras, si yo tengo confianza en Dios, si yo he confiado en Dios hasta este momento, si he confiado en Dios hasta este punto, he de huir. O también un hombre que esté en mi situación, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse su vida. En pocas palabras, él era consciente de quién era. Él era consciente de quién él era y en quién tenía puesta su confianza. Dice, no entraré. Pero dice el versículo siguiente, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Discernimiento. El enemigo va a utilizar personas cercanas a ti con una palabra aparentemente de parte de Dios para hacerte caer. Algo que pasa muy a menudo es lo siguiente. Nosotros como cristianos somos muy fanáticos de la profecía. Y un momento donde nos vemos demasiado fanáticos de la profecía. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos volvemos muy fanáticos a las personas que tienen el título de profeta para que nos den una palabra de parte de Dios. Pero la palabra dice de que la profecía más segura es la palabra. Pero nosotros pasamos tan afanados esperando una palabra profética, esperando una promesa profética, pero no todas las palabras proféticas hacia nosotros vienen de parte de Dios. Y eso podemos verlo en este versículo, en este texto, donde dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Y dice, sino que aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Había recibido un soborno. ¿Para qué? Para hacer desistir a Nehemías. Y esto vemos la capacidad que los enemigos pueden llegar a tener con tal de hacer desistir a alguien que tiene un llamado de parte de Dios, que tiene una designación especial de parte de Dios y se levantan contra ellos. Pero cuando tienen discernimiento, cuando son conscientes de quiénes son y en quién están confiando, Dios los guarda. Seguimos. Dice, porque el versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que proclamaban infundirme miedo. Aquí vemos de que el grupo de enemigos comenzó a crecer. Ya no era Sanballat, Tobías y el árabe. Ahora fueron profetas que estaban cerca de Nehemías, que procuraban infundir miedo a Nehemías. Entonces vemos que la cosa comienza a volverse crítica, comienza a volverse seria. ¿Por qué? Porque ya no solo eran los enemigos que estaban a la vista, los enemigos pues que tienen la etiqueta de enemigos, sino que habían otros enemigos ocultos de que no estaban a la vista, de que estaban disfrazados de amigos, pero en realidad eran enemigos. Y esto llama mucho la atención, porque esto nos está diciendo a nosotros que tengamos cuidado de las personas que están a nuestro alrededor también. No que pasemos siempre desconfiando, que no que pasemos siempre, pero que tengamos precauciones, que aprendamos a discernir la voz de Dios, aprendamos a discernir de quién viene la voz,
si es Dios por medio de alguien cercano a nosotros, o es el enemigo utilizando a alguien cercano a nosotros para darle una palabra contraria a la de Dios. Seguimos. Dice el siguiente versículo: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 42 días. Perdón, en 52 días. Dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, terminaron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ok, 52 días para edificar los muros. Lo que resalta, dice, cuando todos los enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y dice, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. Dice, las naciones entendieron que no fuimos nosotros, que fue nuestro Dios quien hizo la obra. Y esto es que tenemos que tener claro nosotros como ministros. Quien hace la obra es Dios. Nosotros nada más somos instrumentos en las manos de Dios que efectúan la obra, pero al final quien hace la obra es Dios. Y no debemos olvidarnos, por más exitosos, por más prósperos que seamos en el ministerio, por más usados que seamos por Dios, recordemos de que es Dios en su divina voluntad, es Dios en su perfecta voluntad que hace las cosas. Y dice el versículo siguiente: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berrequias. Aquí había beneficio. Habían ciertas ligaduras, habían ciertas conexiones entre el pueblo de Judá y lo que eran los enemigos de Nehemías. Así que había beneficio propio, habían ciertas cosas en juego, al punto de que habían ligaduras, habían uniones entre familias, entre el pueblo de Dios y los demás. Dice el versículo 19: también encontraron delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Vemos que a pesar de haber visto de que Dios estaba con Nehemías, no desistieron de seguir queriendo hacerle daño a Nehemías. Así que, ¿cuál es el mensaje que nos deja este texto? De que cuando Dios te llama a algo, Dios te respalda, y que debemos de aprender a conocer y a discernir la voz de Dios. Algo muy importante: conocer la voz de Dios, aprender a discernir la voz de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos engañe, nos haga desistir o no nos haga desviar del camino. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la voz de Dios. Porque recordemos de que los enemigos no solo son aquellos que tienen la etiqueta o que están abiertamente siendo enemigos nuestros. También hay personas cercanas a nosotros, vestidos de luz, vestidos de amigos, pero son enemigos en lo secreto. Así que espero en el Señor que este mensaje es bendición para tu vida. Y si fue así, te invito a compartirlo, te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un nuevo tema. Así que Dios les bendiga, que les guarde, y recordemos, pidémosle al Señor aprender a discernir su voz. ¿Para qué? Para que podamos tomar precauciones adecuadas contra los enemigos que están a la vista, pero también nuestros enemigos ocultos. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.